4 cosas que tenían la primera y la segunda casa de Dios. ¿Recuerdan? Hace 8 días, para los que no estuvieron, las 4 cosas que tenía la casa de Dios. La primera, que fue una casa diseñada. La segunda, que fue una casa deshonrada. Tercero, fue una casa desolada. Y cuarto, fue una casa destruida. Eso pasó con el primer Adán, que fue nuestro primer padre, ¿verdad? El padre Adán. Fue una casa diseñada por Dios. Dios quería tener comunión con él, pero también fue una casa deshonrada por el pecado. Cuando Adán falló a Dios, se deshonró esa casa. Como resultado de la deshonra vino ¿qué? Desolación. Entonces Dios dejó. Cuando Dios deja una casa, esa casa se desola, es decir, se abandona. Y luego, por último, la casa fue destruida. Adán murió físicamente. Y hablamos de 3 tipos de muerte también que tuvo Adán. ¿Recuerdan las 3 tipos de muerte? La primera, Adán murió inmediatamente en su espíritu. La segunda, Adán murió progresivamente en su alma. Y la tercera, Adán murió definitivamente en su cuerpo. Las 3 cosas pasaron en Adán. Y vimos la primera casa, que fue Adán, pero Dios habitó en una segunda casa. ¿La recuerdan cuál fue? La segunda casa fue un tabernáculo que luego fue un templo, que se llamó el templo de Salomón. Primero fue el tabernáculo de Moisés, después tabernáculo de David, finalmente se le llamó el templo de Salomón. Pero también la Biblia dice que el Señor se acercó y vio ese templo y dijo, no quedará piedra sobre qué, sobre piedra. Si usted va a Jerusalén hoy en día, no está el templo. ¿Qué pasó con el templo? Fue destruido, no quedó piedra sobre piedra. Entonces esa casa que fue el templo, y mencionamos las mismas 4 cosas, fue primero diseñada por Dios, segundo fue deshonrada por el pecado de ellos, luego fue desolada, Dios la abandonó, y por último fue destruida. Y entonces Dios se buscó otra casa, y hoy vamos a ver la tercera casa de Dios. ¿Cuál creen que es la tercera casa de Dios? ¿Cuál será la tercera casa? Y es la definitiva. Todos digan el Señor Jesucristo. Jesús es la tercera casa de Dios. Y vamos a verlo como en la palabra esa tercera casa es perfecta. Busque por favor Juan capítulo 2, versículo 19 al 21. Juan 2, 19. Se llama la casa perfecta de Dios. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces todos nosotros somos constructores y edificadores del templo de Dios. ¿En dónde? En nuestro propio cuerpo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando Jesús vino, la palabra que se utilizó en el capítulo 1, cuando dice que Jesús vino y habitó entre nosotros, en el versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó. Literalmente dice habitó, hizo un tabernáculo, levantó un tabernáculo para Dios. Entonces entendemos que uno de los objetivos de Jesucristo fue levantar ese tabernáculo para el Señor. Y el tabernáculo que él levantó no fue un templo hecho por manos humanas, sino fue su propio cuerpo, su propio corazón, la vida rendida a su Padre. Y usted tiene la oportunidad de levantar un templo para Dios. No sé si en esta vida el Señor, yo creo que sí, nos permita levantar un templo físico. Amén. ¿Cuántos están orando por eso? Pero el templo más importante para levantar es edificar tu propia vida en Cristo Jesús. Es decir, ¿qué cimientos tienes tú? ¿Qué bases vas a echar en ese templo? ¿Está ese templo sirviendo para adorar a Dios o no? ¿Hay un lugar de encuentro con Dios en tu corazón o no? Porque la gloria Shekinah venía al templo hecho en el desierto. Era una gran nube que se levantaba y todos podían verla a lo lejos y decir: ahí está el Señor está en medio de su pueblo. Pero ahora esa nube no solamente está en la iglesia, está también en la vida de cada uno de ustedes. Puedes voltear a mirar a la persona que está a tu lado y decirle: veo esa nube Shekinah de Dios en ti. Piense por un momento en esto. Nadie lo entendía, nadie tenía por qué saberlo, pero él seguía activo trabajando en la obra de su Padre. Aunque muerto, él seguía predicando. La gente, hermano, puede morir, pero sus ideas permanecen. La gente puede morir, pero sus ideales se conservan. La gente puede morir, pero lo que escribe, lo que cree, aquellas cosas, aquellos principios que aplicó y practicó en su vida siguen intactos. Después de 2000 años, Jesucristo sigue predicándonos a nosotros, hermano. ¿Y eso qué es más? Sino que nosotros seguimos activos en la obra del Señor, compartiendo el nombre del Señor en todo momento. No importa si vengan
momentos de dificultad, de enfermedad, de lo que sea, usted sigue siendo un testimonio vivo para la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios te seguirá usando, hermano. Dios no ha acabado contigo. El Señor sigue trabajando en tu vida. Aunque tú no te des cuenta, Él está allí, ahí sanando cosas, restaurándote, moviéndote hacia adelante. Uno de los lemas que me gusta más es moviéndonos para adelante, hermano, porque para atrás asusta, ¿no? Atrás usted no tiene por qué ir. Usted no tiene por qué ir atrás en su fe, en sus convicciones, en su oración, en el espíritu que lo rodea a usted. Usted no tiene por qué echar marcha atrás. Por el contrario, tiene que andar para adelante de la mano del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mira al que está a su lado, dígale: firmes adelante. En otras palabras, Dios trató el pecado en Jesucristo. ¿Y por qué no había de tratarlo en nosotros? Si Él trató el pecado en el Señor Jesús, que no era su pecado, pero fue puesto en Él, ¿cómo no nos tratará también a nosotros nuestro pecado? Mira por favor en Efesios 3:17. Efesios 3:17. La casa de Dios. Piensa en esto. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está la casa del Señor? Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿En dónde habita Cristo? En nuestros corazones. Entonces, ¿cuál es la casa de Dios? La última morada que Él escogió para vivir. Póngase así la mano en el pecho y diga: mi corazón es la casa de Dios. Pero ¿cómo podemos evitar que esa casa sea deshonrada? ¿Cómo podemos evitar que esa casa sea desolada y finalmente sea destruida? Lea nuevamente 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y versículo 20. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Usted ha escuchado la frase que el Espíritu Santo nos anhela celosamente? ¿Cuántos han escuchado esa frase? Que el Espíritu Santo te anhela celosamente. Como nosotros no podíamos cumplir con los requisitos de Dios, con el nivel de Dios para alcanzar a ser santos, Él envió el Espíritu Santo a nosotros. El día que tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo entra en ti. Inmediatamente la salvación solo es posible por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en ti, y como Él es santo, entonces Él nos santifica a nosotros, y comienza un proceso muy interesante. ¿Recuerdan que dijimos que Adán murió de tres maneras? Murió de manera inmediata en su espíritu, progresiva en su alma y definitiva en su cuerpo. En el Espíritu Santo es al revés. La salvación es inmediata en nuestro espíritu. La salvación es mediante la santificación progresiva en nuestra alma, y la santificación un día será completa, perfeccionada, definitiva en nuestro cuerpo. Un día tú tendrás el cuerpo del Señor Jesucristo. Ese cuerpo podrá atravesar paredes. Ese cuerpo que tú tienes no va a sentir hambre, no va a fallecer, no va a morir. El cuerpo que tú tienes ya no llorará más. Será un cuerpo poderoso, glorificado. La Biblia dice que lo recibirás como Jesucristo recibió ese cuerpo. Se llama cuerpo glorificado. Pero hay tres cosas. Así como dijimos que la muerte entraba de tres maneras a Adán, así también la vida entra a tu vida de tres maneras diferentes. Entonces, de manera instantánea, inmediata, en tu espíritu. Hoy eres salvo. ¿Cuántos dicen amén? Ya eres salvo. No es que tienes que esperar hasta entre 20 años para ser salvo. Ya eres salvo. Segundo, Él también te santifica progresivamente. O sea, tu alma será santificada progresivamente. Mira que está a tu lado, dile: estás en el proceso de Dios. Estás en el proceso, está progresivamente tratando contigo. Todavía hay cosas que no están bien, todavía hay cosas que no están correctas, pero Él sigue tratando con tu alma para que seas santo también en tu alma. Y un día, también de manera definitiva, será redimido tu cuerpo. Gloria a Dios. Este cuerpo que tenemos, hermano, es una semilla, dice que es un cascarón, pero un día tendremos un cuerpo glorificado en el Señor. Ay, hermano, qué bueno será tener ese cuerpo. Ya no sufriremos hambre, ni tampoco ansiedad, ni angustia, ni estrés. Ya tú no dirás más: ay, estoy estresado, me duele el cuello, porque ese será cuerpo ¿qué? Glorificado. ¿Cuántos necesitan ese cuerpo glorificado? Oh, todos nosotros lo necesitamos.
Un cuerpo que sea fuerte, que ya no sufra y que no muera. Ese cuerpo lo tiene el Señor reservado para nosotros. Y aquí nos dice también, hermano, que aunque este cuerpo por el momento sufre, Cristo está habitando en nosotros. Dijimos que la salvación no es sacar al hombre de la tierra para llevarlo al cielo. Más bien, hermano, ser salvos es que el cielo viene a la tierra en tu corazón. Dios se vale de cualquier medio para disciplinar a sus hijos. Cuando estás en la disciplina, en el trato de Dios, lo peor que puedes hacer es escapar, huir. Y dices, uy, no, esto está muy fuerte, este horno está muy fuerte, esta presión está muy fuerte, entonces me voy a escapar. Eso es lo peor que uno puede hacer. Jonás huyó de la presión y la presión buscó a Jonás nuevamente. Es que no es la iglesia, recuerda eso. No se trata de que yo me voy entonces para otra iglesia, entonces me voy a otro pastor, aquí me corrigieron. No, se trata de que yo sabia y mansamente diga que eso es lo que yo tengo que cambiar. ¿Qué es lo que tú, Señor, estás tratando en mí que no te gusta? Porque me estás amando cuando me disciplinas y me corriges. ¿A cuántos de ustedes les gusta disciplinar a sus hijos? ¿Qué les encanta? Pegarles, corregirles, llamarles la atención. ¿Les encanta? ¿Cierto que no nos gusta? Es un trabajo fastidioso, pero necesario. Los jóvenes, no se quejen de la corrección de sus papás. Ustedes dejan la cama desarreglada, la ropa sucia por todo lado, no lavan su ropa, no recogen el plato, no lavan la loza, llegan tarde, se vuelan las reglas de la casa. Y cuando mamá y papá los corrigen, dicen, ay, qué vieja tan fastidiosa. Lo mismo podríamos decir del Señor. Pero miren lo que dice aquí en Hebreos. Claramente lo dice, porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces no son hijos, son bastardos. Versículo 11, con ese termino. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino ¿de qué? ¿De qué? Claro, la disciplina nos entristece, pero si tú soportas eso, dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Luego de la corrección viene la bendición. Dile que está a tu lado, luego de la corrección viene la bendición. No nos gusta que nos digan que estamos mal, pero cuando nos lo dicen, mira esto, que el justo me reprenda, será un bálsamo que no me herirá en la cabeza, dice Proverbios. Es una bendición cuando alguien nos dice, pastor, o hermano, o el líder, o el discípulo nos dice, no estás bien, lo que estás haciendo no es correcto. Porque te interrumpe, te para. Y entonces tú lo que debes de hacer es reflexionar y decir, sí Señor, me equivoqué, pero con todo y eso tengo el carácter de aceptar mis errores y volver a empezar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son hijos de Dios? Déjenme leerles esto. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Para qué lo hace, hermano? Para perfeccionarnos. Diga conmigo, un carácter perfeccionado es un carácter como el de Dios. Entonces Él necesita tratar contigo y va a enviar personas que te saquen del mal genio. Si tu falta de tolerancia o si tu falta de paciencia con los demás es muy grande, Dios va a mandar gente que te va a sacar al extremo de la impaciencia. ¿Para qué? ¿Por qué viene esa gente a nuestra vida? ¿Por qué no se los manda ya a otra iglesia, a otro pastor? Esa gente viene para hacernos crecer. Si toleras, si soportas, si aprendes, si sacas lo mejor de Dios en ti, en medio de esa dificultad, interactuando con otras personas, entonces vas a ser una persona que Dios pone en otro nivel. ¿Cuántos quieren pasar al siguiente nivel? Cierto, hermano, que queremos pasar al siguiente nivel, pero sin disciplina. No se puede. Se pasa al siguiente nivel con la corrección. Dios corrige, Dios bendice. Por eso humildemente decimos al Señor, somos tus hijos y lo que tengas que hacer hazlo en nuestra vida. Pero no nos dejes, Señor, en la inmadurez. No nos dejes sin disciplina. Versículo 11 dice, porque después da fruto apacible de justicia
¿Qué fruto dará la corrección en tu vida? Recuerda esto, la casa de Dios es una responsabilidad que tenemos, hermano, de tener a Dios en nosotros. Recuerda eso, vas a ser justificado inmediatamente en espíritu, santificado progresivamente en tu alma y perfeccionado definitivamente y perfectamente en tu cuerpo. Pero para eso, hermano, necesitas aceptar la corrección del Señor.